Buenos días compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y que pues disfrutemos este espacio virtual que tenemos el día de hoy. Dándole continuidad pues al proceso de la introducción que vimos en el video anterior, aquí nos vamos a referir pues a lo relacionado con lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional a través de una cartilla que se llama Mi Plan, Mi Vida y Mi Futuro, que es la orientación pedagógica para la educación económica y financiera. Entonces aquí vamos a ver de que el Ministerio de Educación tiene una idea muy clara con respecto al papel de la educación económica financiera para los jóvenes, para los niños y para los jóvenes. ¿Listo? Entonces aquí pues vamos a mirar pues esta circunstancia. En lo posible vamos a tratar de no pues hacer el recorrido pues de todo el documento, sino de los puntos como más preponderantes y aquí los voy a orientar a lo siguiente, ¿sí? A nivel de introductorio nos plantea desde el artículo 2 de la Constitución Nacional que los fines del Estado es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Entonces, desde el punto de vista como de la parte filosófica dentro de lo que plantea el Ministerio de Educación con esta cartilla es que lo que busca es generar en los jóvenes y en los niños pues las herramientas conceptuales que les permitan participar en esas decisiones desde el punto de vista económico, político, administrativo. Es decir, que para el Ministerio de Educación Nacional, el conocimiento o la conceptualización que quieran los niños y los jóvenes desde el punto de vista de la educación económica y financiera va a ser una herramienta de participación que van a tener ellos dentro de su desarrollo en la vida social en nuestro país. Entonces vamos viendo que el impacto que busca, ¿sí?, el Ministerio de Educación Nacional con respecto a el planteamiento de la educación financiera y económica en las aulas de clase no es fortuita. Tiene una esencia bastante fuerte que obviamente se fundamenta y se puede estructurar en lo que nosotros podemos llamar como el plan, el futuro y la vida de los estudiantes. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, obviamente esto está en la cartilla, toda esta documentación está en la cartillita que nosotros vamos a ir desarrollando en partes específicas, ¿sí? Para que pues obviamente entendamos pues como la estructura conceptual en la cual se va a desarrollar lo relacionado con el plan o convertir este concepto de educación financiera no en un proyecto, más que un proyecto, como les voy a explicar usted más adelante, ya en algo un poquito más curricular, que esté inmerso en el currículo de los niños de la primaria. ¿Sí? Entonces aquí aparece pues como el objetivo, ¿sí?, que el Ministerio de Educación plantea con respecto a lo que es la educación económica y financiera. Entonces aquí dice que la educación económica y financiera, con respecto a eso, el Ministerio de Educación plantea promover en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo necesario para la toma de decisiones responsables e informadas sobre los temas económicos y financieros, que favorezcan la construcción de sus proyectos de vida con calidad y sostenibilidad. Entonces, mire, compañeros, allí el Ministerio de Educación nos da pues como un matiz bastante importante con respecto al papel que ellos visionan con respecto a la educación económica y financiera, el famoso EEF, ¿sí? En el cual plantea no solamente desde todas las áreas y asignaturas, ¿sí?, sino que también específicamente de esta área, de esta conceptualización económica, es lo relacionado con el favorecimiento de la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes, con respecto a la calidad de los mismos y que se mantengan en el tiempo, en razón a conocimientos económicos y financieros que el joven
el niño o la niña adquiera en el bachillerato o en la educación primaria. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar acá, obviamente esto es una parte legal con la cual se estructura todo lo relacionado con esta propuesta, ¿sí? Que viene de 1994, aclaro, ¿no? O sea, no es una cuestión que no, es que surgió este año, el año pasado, no, 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 no. Es una circunstancia que viene ya trabajándose desde 1994, ¿sí? Obviamente desde 1991, con la Constitución del 91, ahí tuvimos la oportunidad de aproximarnos. Desde el artículo número 2 ya empieza a hablar pues de ese papel que tiene el Estado para brindarle las herramientas a las personas para que logren pues ciertas circunstancias de desarrollo en la sociedad, ¿sí? Entonces aquí aparece la OCDE también dando un aporte con respecto a la importancia del conocimiento económico y financiero. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de que los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las competencias y los comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras responsables que requieren la aplicación de conceptos financieros básicos y el entendimiento de los efectos que los cambios de los principales indicadores macroeconómicos generan en su propio nivel de bienestar económico. Entonces aquí este concepto nos lleva a nosotros a pensar y a repensar que los jóvenes, niños y niñas y jóvenes deben tener unos conocimientos que le permitan poderse relacionar con variables a nivel mundial desde el punto de vista económico. Cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de variables entre países, Producto Interno Bruto, ingreso capital neto, etcétera, etcétera. Y cómo esos elementos se contrastan con el concepto del propio bienestar desde el punto de vista económico. ¿Sí? Entonces, que un muchacho diga, no, es que, o un joven, una dama, un niño puede decir, mire, es que el Producto Interno Bruto de Colombia es menor que el Producto Interno Bruto de Canadá. ¿Y eso qué referencia tiene? Pues obviamente que hay mayor producción económica en Canadá que en Colombia. Es decir, que se produce más, hay más oportunidades de trabajo, hay mayor desarrollo económico y tecnológicos en X país que en Y país, para tener como un referente. Entonces, eso le permite al niño y la niña pues poder tener una visión más amplia de lo que pasa en el mundo y cómo, que es lo más importante, él dentro que está inserto en una circunstancia económica se ve afectado o no. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos esa parte. Ahora yo voy a hacer referencia. eh, Aquí la persona que quiera pues tener acceso a este documento pues está, es de libre descarga en las páginas del Ministerio de Educación. El que pues no tenga como esa experticia en varios documentos pues me lo solicita a mí, yo se lo mando por correo electrónico sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí nos habla a nosotros de cómo desarrollar la educación financiera y económica en el ámbito escolar, es decir, la instrumentalización de ese proceso en el ámbito escolar, ¿sí? Entonces aquí nos habla de muchas circunstancias, nos habla de una conceptualización, ¿no? Elementos conceptuales, ¿sí? ¿Qué es lo que se plasma pues en el plan de área, ¿sí? Que es, bueno, existen unas estructuras conceptuales determinadas por Asobancaria, determinadas por el Ministerio de Educación, unos aportes de la OCDE, donde dicen, listo, es que nosotros queremos que el niño un niño debe conocer, ¿sí? Ciertos elementos que le permitan a ellos, pues, acercarse, pues, de una forma como correcta a las circunstancias o los conceptos económicos. Entonces aquí nos plantea dos conceptos bastante importantes. El concepto de la economía como ciencia y el concepto de la realidad económica. Entonces, por ejemplo, la economía como ciencia nos plantea a nosotros el ahorro como una posibilidad de acumulación de riqueza o de generación de riqueza. ¿Sí me hago entender? Nos hablan nosotros de agentes económicos, nos hablan nosotros de unos conceptos económicos que plantea la economía como ciencia. Pero la realidad económica de los jóvenes puede ser totalmente distinta. Por ejemplo, en muchas familias podemos nosotros inferir que no pueden hablar del ahorro porque los ingresos no le dan para ese concepto. ¿Sí me entiende? Es decir,
que los ingresos son inferiores a los gastos, entonces o están equiparados, ¿sí? Es decir, que lo que ingresa al hogar en dinero es lo mismo que se gasta, es decir, que no se puede hablar de ahorro, porque el ahorro, según la definición, es un excedente económico que se puede acumular. ¿Sí me entienden? Entonces allí es muy importante comprender los contextos. Entonces aquí el texto nos habla de ese concepto de realidad económica y ese concepto de economía como ciencia. ¿Por qué? Porque a veces se puede cometer el error de, al no comprender esos contextos, el joven va a sentir que, bueno, no encaja dentro de lo que plantea la economía como ciencia. Es que a mí me hablan del ahorro y me hablan de una cantidad de cosas, pero es que yo no tengo acceso a ese tipo de circunstancias. Entonces ahí hay que mirar a ver desde el punto de vista pues, del manejo que se dé de los procesos ya académicos, ¿sí? Hacer como esa relación, como decantar esas conceptualizaciones que pueden ser un poquito elevadas desde el punto de vista de la economía como una ciencia, ¿sí? Y ya desde el punto de vista de la realidad económica y la parte contextual de cada uno o cada una de los muchachos o muchachas o niños o niñas en este caso. Aquí nos habla de las dimensiones económicas y financieras. Entonces, aquí nos empieza a hablar de la parte de la construcción de esos conceptos que determinan pues lo relacionado con la parte de la economía y las finanzas, entendiendo lo siguiente, la economía contiene a las finanzas, ¿sí? Es una circunstancia conceptual muy importante que no se vean como elementos conceptuales aparte, no, que la economía contiene a las finanzas y aparte de eso la economía es una ciencia social, ¿sí? Entonces, para que vamos viendo como esa relación conceptual que se da entre estos diferentes postulados teóricos, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos habla de la economía y finanzas como un proyecto pedagógico transversal. La verdad, y les soy muy sincero, eh, en otros contextos trabajar este proyecto económico transversal, proyecto pedagógico transversal, pues puede que tenga sus ventajas, pero en nuestro contexto eh, yo preferiría, y esa es la idea, que se trabajara desde el punto de vista ya inserto como que hiciera parte del currículo. Sí, es decir, que hubiera un desarrollo curricular, un plan de área, sí, unas mallas de referencia y que se desarrollara entre los ámbitos de clase, sí, que no fueran actividades de un proyecto específico que se desarrollen en el año. ¿Por qué? Porque como lo está planteando el Ministerio de Educación Nacional, pues hay una trascendencia con respecto a esos conceptos. Y puede que a través de actividades así como muy focalizadas y específicas no se logre trascender y lograr el objetivo. ¿Sí? Entonces es como la matemática. Realizar un proyecto de matemáticas es diferente a que de pronto tener una clase de matemáticas. ¿Sí? O sea, de pronto el proyecto pedagógico tendría un soporte siempre y cuando estuviera desarrollado como una parte curricular. Entonces se podría hacer, en primaria se ve, por ejemplo, tienen su currículo ya, tienen su plan de área de emprendimiento y educación financiera, entonces un proyecto sería el ahorro. Sí, entonces, ¿por qué? Porque pues ya el niño y la niña tiene lo relacionado con la función del dinero, las características del dinero, las funciones del dinero, entonces ya es un poquito más asequible de pronto hablar de el ahorro como proyecto. Sí, espero me entiendan esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, para que la idea mía es que desarrollemos el currículo en primaria, involucremos a lo relacionado con emprendimiento, educación financiera y economía, ¿sí? Son tres elementos, son tres ámbitos, ¿sí? Entonces, le damos allí, pasamos al otro video. No se me vayan a volar.